Hola, cinéfilo. El cine no solo se construye con imágenes, también con diálogos, silencios, texturas sonoras y emociones que a veces solo el sonido puede provocar. Hoy nos acompaña en el set de entrevista una joven creadora que ha encontrado en el sonido su forma de expresión. Su trabajo ha estado al servicio de documentales y ficciones, donde cada ambiente ha sido cuidadosamente tratado como parte del relato. Así que yo te pido que te quedes para juntos disfrutar la entrevista y luego los acostumbrados comentarios de Joel del Río sobre una película de actualidad. Buenas noches, admiradores del audiovisual cubano y extranjero. Estamos en Te Invito al Cine y hoy contamos con la presencia de una ex alumna mía. Siempre comenzamos por ahí porque, bueno, una parte grande de los que a este programa vienen pasaron por las aulas de Fanca. Y Glenda Martínez no es excepción. Excelente alumna y brillante sonidista hoy por hoy. Bienvenida. Gracias, Joel. Yo recuerdo haber leído alguna vez que François Truffaut, el director francés, que seguramente conoces, decía que no había ningún niño en el mundo que soñara con ser crítico de cine. Bueno, eso pensaba Truffaut. Bueno, yo confieso que yo no soñaba con ser crítico, tal vez periodista sí, pero crítico no. ¿Existen niños y niñas que sueñen con ser sonidistas? Yo creo que es difícil, aunque va siendo cada vez más posible. Cuando yo me acerqué a la Fanca, por supuesto no quería ser sonidista, porque quién sabe lo que es el sonido, ¿no? Vamos a decir que eso nunca está de más, el nombre completo de la escuela. Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisuales. ¿Tú te acercaste a la Fanca para tratar de hacer los exámenes de ingreso? ¿Cómo fue la cosa? Sí, yo conocí la facultad a través de casi una casualidad, porque yo soy de Matanzas, y allá realmente no se conocía mucho esta carrera, ¿no? Yo quería ser directora de televisión. Era lo que estaba como ahí en mi imaginario. Había estado cerca del Telecentro de Matanzas y yo quería crear programas. ¿Qué hacías en el Telecentro? Bueno, fui un tiempo locutora de programa infantil, noticiario infantil, y después de Quédate Conmigo durante algunos años. Ay, sí, me acuerdo de haberte visto muchísimas veces, claro que sí. Pero realmente lo que más me interesaba era intervenir los guiones, intentar como ponerle ahí un poquito de, en ese tiempo, ¿no?, de lenguaje más juvenil. Estaba muy interesada también en los encuadres, en la edición, que justo un amigo que era editor me enseñó como el Premiere en ese momento. Bueno, te interesaba todo. Exacto, era la realización como tal, ¿no? Y sobre todo el impacto que tenía en la gente, porque la gente, le llegaba a mucha gente. Y decía, esto es un camino, ¿no? Entonces era lo que tenía en la mente y dije, bueno, periodismo es la carrera más cercana. Es una cosa que estaba para cerca. llegar, pero conocí la Fanca y entonces ahí me alisté a hacer las pruebas y casi milagrosamente entré, ¿no? Pero realmente era dirección. Padeces de una modestia que está de No, más. es porque realmente las pruebas son bien difíciles, son ¿no? muy difíciles. Y son... ¿Tú entraste a la primera?
entré a la primera. Ah, bueno, entonces ¿qué? Entraste en la primera porque te lo ganaste. ¿En qué lugar del escalafón? Tu modestia no te lo permite decir. Fue una locura porque realmente no debía haber entrado, pero ese año se hicieron por primera vez las pruebas de ingreso de matemática para todas las... Ay, sí. Y entonces entraron más estudiantes de los que debían al año porque preotorgaron 15. Generalmente es 9. Y ustedes eran el grupo de los muchos. Y éramos el grupo de los muchos, exactamente. Todos los años pensábamos que alguno se iba a quedar y era como una lucha, pero bueno, sí lo logramos. Iba a salir alguno, ¿cómo no? Ustedes fueron el primer grupo que yo les di clase. Exactamente. Sí, el grupo de los muchos. Recuerdo que el aula llena, con un calor insoportable. Sí. Y uno tratando de enseñarles historia del cine a ustedes. Oye, entonces, ¿cuándo te decidiste por el sonido y gracias a qué? Si es que tiene alguna causa concreta. Sí, creo que en primer año en la facultad damos polivalencia, o sea, tenemos que hacer todos los perfiles que son dirección, fotografía, edición, y eso sonido te encantaba, y producción. Porque tú venías un poco preparado. Exactamente, pero yo tenía mucha expectativa con la dirección hasta que tuve que hacer los guiones. Y ahí dije, yo no me puedo pasar 5 años haciendo guiones porque me costaba mucho trabajo. A mí me gustaba escribir, pero hacer guión es otra cosa, ¿no? Entonces sí era algo que no disfrutaba y empecé a mirar qué otros perfiles, pero en segundo año dimos postproducción de sonido. Y ahí fue donde yo dije, no, pero esto es magia. O sea, lograr tomar algo que filmamos y ponerle sonidos que no existían y ver cómo agrandaba, cómo se engordaba, ¿no? Artísticamente. Usted me dijo a mí, y en este momento tengo que decirle a usted para marcar la distancia. Glenda, tú me dijiste a mí que el sonido ahora, hace 10 minutos, que todo lo que el espectador escuchaba era puesto. Era de mentira, por decirlo de alguna manera. Es de verdad, pero quiero decir que nada está generado en el set, o casi nada. Eso fue de lo que te sedujo, de los elementos que te sedujeron a la hora de entrar a ser el sonidista. Sí me sedujo la posibilidad de poder intervenir la narración de la historia desde el sonido, muy sutilmente, poder ubicar. Hay planos que son cerrados, pero tú puedes, a través de cómo tú montas los ambientes, por ejemplo, identificar si es campo o ciudad, aunque sea solamente una cara contra una pared, ¿no? Si es campo o ciudad, si es día o noche, si el momento está tenso o es relajado, porque la atmósfera sonora te va entrando, ¿no? Hay como una especie de sensaciones que van más desde la percepción, que es el sonido, muchas veces quien lo otorga, ¿no? Entonces, por ahí sí siento que esa sutileza, esa poesía un poco que tiene el sonido, sí es algo que me atrapó. Y ese añadido de esos ambientes es lo que le llaman el ambiente sonoro o la postproducción de sonido, ¿no? La postproducción de sonido, una vez que se edita, sonido tiene 2 partes principales. El sonido directo, que se rueda cuando se está filmando, graba, como ahora, claro, ¿no? Que tenemos estos micrófonos y que se está grabando en set. Y está también la postproducción de sonido, que pasa por el proceso de edición, y una vez que termina edición, entonces llega otra vez a sonido. Y la postproducción de sonido tiene distintos microprocesos, digámoslo así, ¿no? Hay una persona que es, digamos, el diseñador o la diseñadora, que se encarga de tener como la visión más holística, la ruta estética de cómo se va a escuchar, de por qué se va a escuchar así. Es quien, la atmósfera total quien de la película. Está en diálogo con el director o la directora, ¿no? Y sabe qué se quiere en cada momento. Y esa persona se erige como una especie de guía para el resto del equipo de sonido, que está conformado por una persona que hace la edición de diálogos, que toma todos los diálogos de la película y los limpia, a veces los corta. Por ejemplo, si estamos conversando y entre una palabra mía y la tuya hay un golpe, a lo mejor yo puedo quitar ese golpe porque no me interesa narrativamente, no tiene nada que ver, claro, un claxon o cualquier otro tipo de ruido. Esa palmada, ¿no?, tuya no se va a poder quitar. Exactamente, porque está arriba de mi voz. Estás hablando. Pero esa persona como que deja limpio la voz para que entonces el montador o la montadora de ambiente y efectos llegue a ponerle las atmósferas, todo el añadido de ambientes que se quiera tener. Es verdad que es magia lo que construye. Es magia. Un trabajo precioso. Yo quisiera, si no hubiera hecho ya una carrera y tuviera la edad que tengo, pues empezar de nuevo como sonidista. Debe ser maravilloso. Porque no hemos hablado nada, por ejemplo, de la música, que la aporta también el sonidista. Sí. O la coloca, vamos a decir. Sí, la música realmente es un proceso creativo que es autónomo, pero que sin dudas tiene que estar en relación con el diseño de sonido, no puede estar separado, o por lo menos yo lo recomiendo, porque muchas veces dirección y el sonidista, ¿no?, ese diseñador o diseñadora de sonido tienen claro
por dónde va. Y la composición para cine además no es composición de música aislada. Tiene que estar también en relación con la narración, tiene que estar también con el sentido, la emoción de la escena y también tener como la habilidad de entender que hay instrumentos, que por ejemplo si hay diálogos en la escena, hay determinados instrumentos que están en la misma frecuencia de los diálogos, que se puede tratar de evitar, como ir encontrando un poco también ese rejuego dentro de la propia composición de música que aporte sin que entre entonces en conflicto con cualquier otra atmósfera que se monte desde el diseño de sonido, ¿no? Si hay una actriz que tiene una voz muy aguda, no van los violines. Y yo que quiero violines siempre en la película. Ahí entonces tendríamos nosotros que jugar con los ecualizadores y le quitamos un poco la frecuencia al violín para que la voz, porque lo que sí está claro es que en el cine los diálogos es lo más importante. O sea, se tiene que entender, aunque se oye en el televisor o se oye en una sala de cine, los diálogos son como, se priorizan, ¿no? Claro que sí. Oye, no, era una provocación para ver qué tú me decías. Te dejamos en segundo año de funk y quiero retomar esa historia. Te decidiste por el sonido de inmediato, es decir, desde segundo año. Y ya el resto de tu carrera, ¿qué ejercicios recuerdas en Fanca como particularmente memorable ya desde tu especialidad? Bueno, lo primero que hice como sonidista fue Molotov, que fue nuestro documental. Además, un documental completamente en postproducción de Irán. De Irán Castillo. Saludos a Irán. Y Celia Suárez era la editora. Y Celia Suárez era la editora. Y era un documental bastante insólito, yo diría, porque casi no se usaban en ese tiempo todo de postproducción. Tenía animaciones, tenía como mucha mezcla de técnicas. Y el sonido estaba sustentando un poco eso, porque iba desde momentos de guerra o de la guerrilla hasta cosas muy posmodernas. Entonces había ahí que hacer una búsqueda de música adecuada, porque no teníamos composición original para eso, pero también había que hacer un montaje multipistas ya en Nuendo, que era con quien trabajamos en ese momento, ese software. Y fue difícil, o sea, fue todo un reto enfrentarme por primera vez a montar, qué sé yo, 30, 40 pistas para poder armarlo todo. Y siento mucho cariño por ese documental, porque me estuvo trabajando mucho, bueno. pero es muy bueno. Tuvimos ahí un resultado que nos satisfizo. ¿Qué más en Fanca? Creo que la tesis. ¿La tesis tuya cuál fue? Nosotros, la banda, también de Irán, que lo bueno de la tesis era que... Esa sí no la vi. Sí apoyaba, yo tenía como tesis mía de la parte más teórica de sonido, un poco el estudio de la percepción como herramientas para los diseñadores de banda sonora, ¿no? Porque si tú sabes cómo escucha tu cerebro, digamos, cómo percibe, entonces puedes saber que determinadas frecuencias te ponen incómodo, que, claro que hay sí. No hay como tips que ayudan a que el espectador pueda sentir eso que no tienes racionalmente, pero que inconscientemente te va como movilizando, ¿no? Y entonces ese corto tenía escenas, por ejemplo, donde los personajes se drogaban. Eran personajes jóvenes, y entonces esa escena sí permitía todo el uso de la espacialidad 5.1, que ya yo estaba incursionando ahí, que me encantaba. Tenía ese cambio de percepción de cuando uno está concentrado de otra manera y deja de escuchar. Aberrada, sí. Exacto. Entonces sí pienso que apoyó un poco la tesis, pero que también fue un reto, porque ya mezclar 5.1 en la escuela no teníamos condiciones para eso, y tuve mucho apoyo del ICAI con mi profesor Osmani, que en ese momento ya era mi profesor de sonido de especialidad y que me apoyó mucho porque me permitió ir al ICAI, poder mezclar allí. Sí, llegamos al ICAI. Y tenemos que ir más rapidito, que se nos va el tiempo, Glenda. Porque tú decías que no podías hablar, que no sabías qué ibas a decir, pero ahí estás. Consumiendo todo el tiempo con inteligencia y con finura, como tú sabes hacer. Oye, en el ICAI participaste de pronto en alguna de las principales producciones de este país. Sí, el ICAI fue una casa, ¿no? Cuando terminé la escuela, hice servicio social ahí y estuve como 4 años sin salir. Era mi día, mi noche, mi madrugada. Y sí fue un reto, porque saliendo de la escuela, Osmani nos puso a Irina y a mí, que es otra compañera de trabajo, a cargo de hacer los ambientes y efectos. Que la hemos invitado muchísimas veces, lo digo en público, y ella no ha querido o podido venir. Es hora, Irina, de que venga ya. Es un poco más tímida. Sí. Pero bueno, nos pusieron a cargo del montaje de ambiente y efectos de la película Sergio y Sergey,
que es una Nada película... menos, una especie de superproducción para la Exacto, época. que además tenía escenas en el espacio, todo el tema del radioaficionados y las radiofrecuencias, o sea, nos llevó a un estudio, o sea, tuvimos que estudiar un poquito y además hicimos muchos experimentos, nos fuimos adentro de tanques y los meteoritos, me acuerdo que nos fuimos a grabar dentro de un tanque que hay en algún lugar de La Habana que no recuerdo y nos tiraban piedra desde afuera y nosotros grabando adentro. O sea, hicimos como muchos experimentos para poder lograr el sonido que ustedes suponían. Exactamente, exactamente. Que tenía todo aquello. Sergio y Sergey, ¿qué otra cosa grande a 6-7 en el ICAI que recuerdes de manera especial? Bueno, hay... ¿Cuándo aparece Alejandro Alonso? Bueno, que es uno de los importantes documentalistas con los que ella ha trabajado con asiduidad. Alejandro Alonso llega cuando estaba terminando su cortometraje Home, que es un cortometraje así como bien... narrativamente es muy particular porque no es como una historia que puedes entender de inicio a fin, como todas sus historias, pero era la primera vez que yo me enfrentaba a algo de ese estilo, ¿no? Entonces él no quería música propiamente, y ahí también hicimos muchos experimentos golpeando la guitarra, por ejemplo, y los inalámbricos dentro para sacar graves, solamente graves, quitar todas las altas. ¿Para lograr qué, Glenda? Yo creo que había una sensación que con Alejandro Alonso comencé a trabajar de una manera el diseño de sonido, donde como no era tan claro, yo necesitaba hacer un mapa sonoro, ¿no? Un mapa, digamos, de guía. Entonces nos sentamos secuencia por secuencia, que es algo que yo sigo haciendo hasta hoy, pidiendo a la dirección que me diga sus sensaciones, no en términos sonoros. Y entonces Alejandro me podía decir, esto es más salado, o es más flotante, o es más gaseoso. Y entonces, aunque no fueran términos sonoros, yo sí como trataba de entonces, con ese mapa de emoción, traducir a sonido qué me podía llevar a esa sensación. Ahora ya no me extraña lo del tanque y las piedras. Entonces ya fue algo que sí me quedé como para todos los trabajos, porque realmente te ayuda mucho y clarifica mucho desde la visión de dirección. Muchas veces con edición también me gusta sentarme porque también forma parte importante de la narración. Es muy tremendo porque los documentales de Alejandro le piden a cada uno de los especialistas un tipo de trabajo especial, muy especial, de acuerdo con las cosas, los mundos que él quiere recrear. Así desde el guión, con Lisandra regularmente, o desde la fotografía, que a veces hace el mismo, ¿no? Sí. Una parte de las veces. Sí. Entonces el sonidista tiene que entrar en esos mundos singulares de Alejandro y es todo un reto para ti, supongo. Sí, sí. También es importante, por ejemplo, el papel de Lisandra. ¿Trabajaste en Avisal también, me dijiste? Sí. En Avisal, en Terranova, fueron trabajos que además medio en pandemia también motivaron mucho, porque en medio de todo lo que estábamos viviendo siento que fue como un aliciente, ¿no? Y todo un reto, porque también, por ejemplo, Terranova, que duraba 50 minutos, que era bellísimo, pero que tenía una belleza permanente. Entonces, ¿cómo lograr la dinámica de que al espectador pudiera llegar, digamos, esos vaivenes, esas ondas con las que tú estás más abajo, pero después subes y logras entender un camino que no terminas y dices, yo entiendo esto, pero dices, yo sentí esto. Entonces, por ahí un poco fue como conducido el diseño, ¿no? Que también tenía extractos que lo imaginamos como desde lo más arriba hacia el fondo de la ciudad, teniendo también, Lisandra también jugó un papel importante porque tenía textos explicativos poéticos, también muy poéticos, pero que de donde también pudimos sacar muchas sensaciones. Claro, ¿no? claro, si tienes una guía, como quiera que sea, por muy de vanguardia que sea la película, exacto, es una guía. Y que conste que no es un trabajo mío solo, ¿no? Aunque yo diseñé, digamos, ese mapa, sí fue un trabajo que hicimos con Belia y con Irina, que también quisiera decir que son como mi equipa, porque una vez que nos graduamos de FANCA, sí creamos el colectivo creativo Debe Studios, que es nuestro espacio de trabajo. Ahora viene otra aclaración. A Belia también la hemos invitado en innumerables ocasiones. De tu equipa, la única que ha venido eres tú. Así que vamos a ver si esas mujeres vienen a este programa a hablarnos de sonido, sí, con la misma profundidad que tú, o cada una de acuerdo con su experiencia y su experiencia y lo que saben y lo que le han aportado a las películas. De las últimas o más recientes películas que has hecho, ¿cuál recuerdas particularmente? ¿Cuál te dejó exhausta? ¿Tú siempre conservas ese entusiasmo? ¿No es un trabajo muy...? Es que cada película es diferente. Difícil. Cada película es diferente. Es difícil, pero es un reto.
sobre todo cuando logras encontrarte con proyectos que te motivan. Pero hay retos que te dejan exhausto. Sí, sí. Y si ese reto coincide con un apagón, ¿qué te puedo decir? Sí, es más, no, ahí sí los tiempos se han vuelto más complejos. Sí. De los últimos trabajos creo que hay dos que recuerdo con mucho cariño, que es Mafifa, un documental de Daniela Muñoz, que tuvimos la tremenda suerte de comenzar desde antes del guión. O sea, y Daniela tenía la idea de lo que quería hacer y hablamos de cómo el sonido podía ir aportando, porque Daniela es una directora que tiene una capacidad especial porque tiene una enfermedad de hipoacusia progresiva. Y entonces está perdiendo las altas frecuencias. Es extraordinario en Cuba, porque además eso ella lo ha convertido en una especie de ventaja. Exacto. Porque Daniel escucha de una manera particular. Exacto. Y sus documentales se oyen de manera particular. Y la idea era cómo logramos que en medio de ese proceso era muy importante en la búsqueda de ese personaje que es Mafifa, que fuimos a Santiago a ver de dónde salía, que es la primera campanera de la conga de los hoyos, pero Daniela estaba también en una búsqueda de cómo ella estaba percibiendo el mundo, ¿no? A partir en esa búsqueda, pero también buscándose a sí misma en medio de esa dificultad que era progresiva. Virtudes de Mafifa, que estamos recomendando desde ya, porque no hay que dejar las recomendaciones en el segmento de crítica, aquí también va. Mafifa es excelente, pero yo quiero que tú me digas cómo tú hiciste esa transición de esos documentales, estoy buscando el adjetivo, calmos, de Alejandro, a esa cosa carnavalesca de Mafifa. Cada director o directora es como un mundo, ¿no? Entonces yo siento un poco que la labor de la persona que hace sonido es intentar interpretar de la mejor manera eso que está en la cabeza de cada uno. Entonces pasar de Alejandro a Daniela sí fue un contraste, pero que a la vez te pone tremendo reto, ¿no? Porque... Pero eso nos lo vas a contar en el próximo programa, porque para eso no hay tiempo. Esa transición Alejandro-Daniela, de la calma al carnaval, del oído total a la deficiencia acústica, en fin, todo lo que tengas que decirnos al respecto va a ser en el próximo programa, así que el viernes que viene nos encontramos para seguir tratando de ilustrar al espectador sobre este apasionante mundo del sonido de la mano de Glenda Martínez. Un ejemplo absolutamente paradigmático o muy representativo de lo que es cine de autor, de altura, de una gran altura intelectual, es The Strauss, que es el último estreno dirigido y escrito por David Cronenberg, este autor canadiense que ha hecho cine sobre todo entre Canadá y Estados Unidos, pero una buena parte de sus películas son canadienses. Esta que estamos presentando hoy, de Strauss, que como decía se traduce como los sudarios o las mortajas o algo así, por algo que tiene que ver la película para entenderlo, porque se llama así, pues es coproducción con Francia y está protagonizada por tanto por el autor galo Vincent Cassel, uno de los actores más representativos y más importantes de Europa desde los años 90 hasta ahora. Entonces, ¿qué cosa es la película? Decía que toca algunos géneros, no lo digo ahora, que toca algunos géneros como el horror y la ciencia ficción. En tanto ocurre dentro de unos años, pocos años. Pero básicamente es una película de autor, como decía. Es decir, que habla de las obsesiones, de la intimidad de un grupo de personajes que son obsesivos, valga la repetición, como siempre ocurre en el cine de David Cronenberg. ¿De qué trata? Pues simplemente hay un hombre que está viviendo un luto por la mujer su esposa, que ha fallecido hace 4 años, y entonces se crea de pronto la posibilidad de crear unas especies de sudarios con los cuales desde los vivos se vigila el sueño de los muertos. Una cosa muy rara, cuenta esta película de David Cronenberg, pero no se puede esperar menos del realizador de El almuerzo desnudo o de Crash. En esta última, por ejemplo, recuerdo que hablaba sobre un grupo de personajes que tenían la filia de someterse a accidentes de coche, de carros, de automóviles, porque eso los excitaba sexualmente. Entonces nadie se puede extrañar de que en esta película de David Cronenberg pues exista una especie de mortajas mecánicas con la cual se vigila el sueño de los muertos. Claro, la tumba de la esposa de él, o ese sudario o mortaja, es, digamos que profanada.
Y el resto de la película despliega una gran violencia física, más para darle mayor atractivo para cierto grupo de espectadores, mediante la cual esa violencia física se despliega para tratar de encontrar a los profanadores y por supuesto castigarlos. Y de esta manera también se empataría con, es decir, la película alcanzaría cierta similitud con películas como películas más violentas, como Historia de violencia, precisamente, que dirigió el propio David Cronenberg en algún momento de su mejor, en la etapa de su mejor filmografía. Hace ratos, hace algún tramo de tiempo, digamos, este autor no había logrado una película muy notable, y Las Mortajas, o The Strauss, como se llama en inglés, es, yo creo, que el regreso al mejor David Cronenberg, a un cine oscuro, concentrado en las deformaciones de nuestra mente, de nuestros dolores más profundos, esos que son inconfesables, y también cómo esas oscuridades del alma humana también puede generar ciertas monstruosidades, violencias y una serie de tendencias que la mayor parte de los seres humanos no somos capaces de reconocer. David Cronenberg las reconoce y las ha puesto en varias películas como las que ya mencioné: Crash, Almuerzo Desnudo, La Mosca. ¿Recuerdan aquel hombre que, bueno, se convierte en monstruo gracias a un experimento científico mal administrado? Bueno, La Mosca. Y toda una serie de películas, de películas donde ha recreado eso que él llama, o que llaman los teóricos, más bien, él no lo llama de ninguna manera, el body horror, que consiste en detectar en nuestro cuerpo las monstruosidades que nuestro cuerpo físico contiene. Así es también Las Mortajas, la última y excelente película de David Cronenberg. Amigos cinéfilos, ya llegamos al final del programa, pero antes agradecerle a Glenda Martínez por acompañarnos y por compartir con nosotros esa mirada tan sensible que tiene sobre el sonido en el cine. A ti te digo que nos vemos la próxima semana al finalizar el noticiero por el canal educativo. Y si regresas, me darás la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.